Hola, con esta imagen tan impresionante de un huracán visto desde el espacio, vamos a dar por comenzado este vídeo. Lo primero de todo, diferenciar entre clima o tiempo atmosférico, que solemos confundirlo y no es lo mismo. Tiempo atmosférico, como vemos en esta diapositiva con este sol con sus gafas, es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, definido por las variables meteorológicas como es temperatura, viento, humedad, radiación, precipitación, etc. Es decir, todo lo que vemos aquí. Eso tiene que ver durante un periodo corto, ¿de acuerdo? Es decir, el día de hoy, el de mañana y si acaso la semana que viene, pero poco tiempo más, ¿vale? Todo eso son elementos meteorológicos que podemos identificar. ¿Dónde? Pues en la única capa de la atmósfera, que recordemos que es la que envuelve la Tierra y que está compuesta por gases, en donde ocurren estos fenómenos, es decir, la troposfera. Por su parte, si eso es el tiempo, el clima no es otra cosa que la sucesión de tiempos atmosféricos a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo, es decir, las condiciones normales meteorológicas medidas durante un tiempo que suele ser 30 años y que nos indica cuáles son los valores medios y promedios de un área. Se ven en los climogramas como este que hemos visto aquí o en esta otra imagen que podemos identificar los diferentes grupos, ¿no? Desde los climas fríos, los templados o los cálidos. Tal y como se pueden observar, se pueden identificar dependiendo de la cercanía al Ecuador. Vamos a verlo un poquito mejor aquí. Bueno, tal y como estamos viendo aquí, con la ayuda de esta imagen, el clima, recordemos, las condiciones normales, el día puede estar soleado, pero sin embargo el clima de la laguna es más bien frío para un canario y también húmedo, por lo general. Sin embargo, para poder identificar y diferenciar una cosa de la otra, tenemos que recordar que hay que ir midiendo estadística durante un periodo largo, por lo general 30 años. ¿Qué pasa con la imagen que tenemos aquí al lado? Pues gracias a las temperaturas y con respecto también a la latitud, la distancia angular de cualquier punto de la Tierra con respecto al Ecuador, podemos catalogar las zonas climáticas en tres. Las zonas cálidas desde el Ecuador a los trópicos, las templadas entre trópicos y los círculos polares y las zonas frías en los polos, donde los rayos inciden en menor medida. Por lo tanto, temperaturas medias de menos de 10 grados en las áreas de los polos norte y sur, entre 10 y 20 en las templadas y más de 20 por lo general de temperatura media en las áreas y climas cálidos. Vamos a continuar un poco con esto y con el concepto de paisaje que están íntimamente relacionados. Tengamos en cuenta entonces que cuando empezamos a hablar del clima nos dirigimos directamente al concepto de paisaje. El paisaje, tal y como podemos apreciar en estas imágenes de aquí, son cualquier espacio geográfico en donde identificamos elementos que son tanto naturales como humanos. En ocasiones pueden estar muy antropizados o humanizados y en otros, sin embargo, la presencia del ser humano pues, es casi inexistente. Aquí tenemos dos ejemplos de un entorno, bueno, que podríamos catalogar como de montaña y que el poblamiento está muy concentrado, y este otro pues es el paisaje típico de la España de interior, donde la meseta domina el territorio y las condiciones climáticas pues reflejan unas temperaturas un tanto extremas que varían muchísimo entre el verano y el invierno, y con un poblamiento que en esta ocasión se identifica como muy concentrado y además con poca población. Todo esto de los paisajes, que en definitiva es aquello que vemos en el territorio, como estamos afirmando, y que abarca un área relativamente grande, tiene necesariamente relación con el clima. Y como ya bien sabemos, el clima tiene una relación directa con el sol. Además hay que incluir una serie de factores que hablaremos a continuación, y el hecho de que como consecuencia de lo afectado que está un área del planeta, de esa esfera semiperfecta que es la Tierra con respecto a los rayos del Sol, podemos identificar esas tres zonas climáticas: frías entre los círculos polares, templada entre los trópicos y los círculos, y la zona cálida que se corresponde con los trópicos hacia el Ecuador, tanto en el hemisferio norte como hemisferio sur. Encontraremos una serie de paisajes que son consecuencia directa de la interacción del clima, y por lo tanto dará lugar a la aparición de unos paisajes vegetales u otros, o unas condiciones que son más propicias para la vida. ¿Dónde está la mayor parte de la gente? Pues en las zonas templadas, evidentemente, ¿vale? Que son aquellas que presentan pues unas mejores
características naturales para que la población se pueda asentar. Lo dicho, aquí tenemos otra imagen que ilustra muy bien todas las zonas climáticas y ahora vamos a ahondar con el siguiente vídeo y la explicación que viene cómo funciona el clima. En definitiva es consecuencia de un conjunto de factores y de cómo el aire se va moviendo de zonas donde hace calor a aquellas donde hace frío. Aquí podemos comprobar esas células de aire que se dirigen desde un lugar a otro y que tiene un comportamiento en la atmósfera que determinará que aparezcan unas u otras condiciones. Vamos a verlo un poquito mejor ahora en qué consiste ese comportamiento de las altas y bajas presiones. Atención al siguiente vídeo. La mayor parte de nuestra meteorología depende de un simple hecho. El aire caliente sube. Y es el sol quien lo controla. Cuando calienta los océanos, una parte del agua se evapora. El aire, cargado de vapor de agua, se eleva. Y cuando se enfría arriba en la atmósfera, se forman nubes. El aire que sube cuando hay nubes produce bajas presiones. El que baja sin nubes produce presiones altas. El aire a alta presión siempre se mueve hacia donde hay baja presión. Esto crea los vientos que soplan en nuestro planeta. En el Ecuador, donde más calienta el sol, se forman masas de nubes cargadas de vapor en la alta atmósfera. Aquí se las ve desde el espacio. Tormentas y lluvias torrenciales pasan a través de los trópicos y nutren las lluvias forestales ecuatoriales. Impulsadas por la intensidad del sol, se forman tormentas más fuertes en los trópicos, con ciclones, tifones o huracanes como este junto a los Estados Unidos. En tierra pueden causar daños terribles. El clima global funciona así. En el Ecuador, donde el sol es intenso y el aire se eleva, la presión es baja. En los polos, donde el sol es débil y el aire baja, la presión es alta. En el hemisferio norte, el aire cae justo al norte de los trópicos, pero se eleva más al norte en las regiones más húmedas. Esto genera tres motores de aire circulante. El efecto en África es una abundante vegetación en el Ecuador y el desierto en el Sahara. Europa es nubosa y húmeda. Aquí una tormenta de polvo sopla en el Atlántico. A la derecha, el extenso Sahara acompaña esta zona árida y de altas presiones. En Europa las nubes suben desde el océano. El borde atlántico es especialmente húmedo. El tiempo es variable en esta zona, normalmente de bajas presiones. Pero en las regiones polares de altas presiones es relativamente frío y seco. Bien, vamos a hablar ahora de los factores climáticos que se pueden definir como aquellos agentes o condicionantes que alteran las condiciones normales de temperatura, precipitaciones y demás elementos climáticos de un lugar. En general destacamos a tres que son los principales: altitud, latitud y distancia al mar, aunque también vamos a añadir dos más, entre ellos la topografía y orientación, y un quinto que se corresponde con los vientos dominantes. Eso determinará la presencia de humedad, la presencia de lluvias, la presencia de calor o las oscilaciones más o menores. Vamos a verlo ahora. El primero de todos ellos es la altitud. A medida que vamos ascendiendo, como el sendero que vemos aquí a continuación, comprobaremos cómo la temperatura desciende en torno a 0,5 o 0,6 grados cada 100 metros, dando lugar a paisajes más fríos, y también las precipitaciones aumentan hasta cierto punto, que a partir de los 1500 son en forma de nieve. El segundo de los factores es la latitud, la cual la comprobamos con respecto a la distancia al Ecuador. Como podemos ver en esta imagen, en el Ecuador los rayos inciden de forma mucho más directa, en mayor superficie, y por lo tanto la temperatura es más elevada. Sin embargo, cuando nos vamos a los polos, como ya hemos dicho tantas veces, y como consecuencia de la manera en la que llegan en la superficie, las temperaturas son más bajas, dando lugar a unos climas muy fríos, que son los climas polares, con temperaturas a veces de media menos de 0 grados.
Además, hay que tener en cuenta que la Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol y que su eje se encuentra un tanto inclinado 23,5 grados, como vemos aquí, la distribución también va a ser diferente. No tanto porque la esfera es imperfecta, sino incluso porque, dependiendo de si nos encontramos en el hemisferio norte o sur, estaremos en verano o en invierno. Así, por ejemplo, en julio en el hemisferio norte es verano, mientras que en el hemisferio sur es invierno, tal y como estamos comprobándolo aquí. 6 meses, bueno, sí, unos cuantos meses después, en enero, pues ocurre exactamente lo contrario. El verano austral, el verano del hemisferio sur, se corresponde con ese mes, mientras que en enero pues, se celebran las Navidades en el hemisferio norte, ¿no? Y ahí también lo podemos identificar. El Ecuador, como siempre llega a la misma cantidad, pues no se nota demasiado. El siguiente de todos ellos, pues hacemos referencia a la topografía, también la orientación, es decir, cómo las montañas pueden favorecer la llegada de lluvia. En Canarias lo vemos muy bien con los vientos alisios que actúan en las islas occidentales y no tanto así en las orientales. De esta manera, tal y como podemos comprobar en la animación, aquella fachada que está expuesta a los vientos húmedos, en este caso barlovento, es la que va a ser testiga de, por así decirlo, aparición de nubes que vienen cargadas de humedad como consecuencia de su trayecto por las masas de agua que constituyen los océanos y dará lugar a unas lluvias que una vez haber tenido lugar la precipitación acabarán desapareciendo. De manera que el aire ascendería húmedo y caliente por un lado de la fachada, mientras que por el otro descendería pues más seco y con menor cantidad de humedad, evidentemente. Eso da lugar a ese efecto de sombra que da lugar a que una vertiente esté totalmente seca porque las lluvias se han quedado en una de las fachadas. Eso lo vemos muy bien en España. Otro de los motivos es, sin lugar a dudas, la cercanía de las masas de agua. Sobre todo hablamos de océanos, hablamos de mares, hablamos también de grandes lagos y de cómo el mar, como consecuencia de que la temperatura pues actúa diferente, se enfría y se calienta más lentamente, genera un efecto atemperante. Así, por ejemplo, dos ciudades de Estados Unidos, San Francisco y San Luis, las dos están en la misma latitud, como podemos ver aquí en la imagen. Sin embargo, ¿qué ocurre? También reciben la misma cantidad de calor. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que San Francisco, al estar al lado del mar, las temperaturas son mucho más benévolas, la temperatura media tampoco es tan elevada y sobre todo tenemos unas temperaturas mucho menos contrastadas que el caso de San Luis, que tenemos unos inviernos heladísimos con temperaturas de menos 7 grados, como vemos aquí, o menos 22 grados de máximas incluso, muchísimo frío, y unos veranos muy calurosos, dando lugar a una oscilación térmica muy amplia como consecuencia de la lejanía del mar, ¿no? Eso se ve también muy bien en España, cuando hablamos de aquellos territorios que se encuentran en la costa y los que se encuentran en el interior, con veranos extremadamente fríos e inviernos muy cálidos. Bien, otro ejemplo lo encontramos también en el caso de Europa. Si nos vamos a las Islas Británicas, en el caso de Escocia que vemos por ahí y Moscú, que se encuentran también en la misma latitud, Moscú, al estar más al interior, el clima es continental, mientras que en las Islas Británicas pues es oceánico por la influencia del mar. De esta manera, volvemos a repetir lo que decíamos, ¿no? Las temperaturas son mucho más contrastadas, inviernos muchísimo más fríos en Moscú que los que vamos a encontrar en cualquiera de Inglaterra. Por último, los vientos de la Tierra. Aquí lo vemos, como por ejemplo soplan desde el este, en este caso del noreste y del sureste, hacia el Ecuador, los vientos desde el oeste en el hemisferio norte y sur, y también desde el norte hacia el sur en los polos y del sur a norte en el polo sur. Aquí también lo podemos comprobar, en este caso en la península Malaca, toda Indonesia, y cómo esos vientos convergen y dan lugar a esas grandes masas de nubosidad que encontramos en la zona intertropical, esa zona de calmas intertropicales, que hay una grandísima humedad como consecuencia de la gran evaporación que existe. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor, cómo existen esas células de Ferrel y células de Hadley, que son células de circulación cerrada en la atmósfera terrestre, que dominan en distintas áreas del globo, y las diferentes direcciones de los vientos, que como pueden comprobar, pues es un batiburrillo de distintas tendencias como consecuencia del movimiento de la Tierra, del efecto Coriolis, y de
la rotación terrestre que estamos ya afirmando. Por lo tanto, los alisios, que son los que nos afectan a nosotros, las calmas ecuatoriales que vemos ahí en torno al Ecuador, los vientos céfiro del oeste y céfiro del este, del oeste también, perdón, en el caso de las zonas de entre los 30 y los 60 grados norte. Y dependiendo de donde nos encontremos, pues hallaremos una mayor presencia de los mismos y por lo tanto una influencia decisiva en el clima de ese lugar. Bueno, y por fin, para terminar con todo lo dicho, vamos a hacer un repaso sobre los diferentes paisajes y climas que se reparten en la Tierra. Aquí podemos identificarlos en la zona fría, templada y zona cálida. Recordemos el matiz entre el paisaje, que son los atributos espaciales que tienen, vegetación, población, y el clima, que son las características climatológicas. Empecemos por la zona cálida, nos vamos a la selva. Aquí podemos comprobar cómo es una área extraordinariamente verde, donde la vegetación es exuberante, que se distribuye por pisos y que se puede comprobar también en este entorno al lado del Ecuador, de ahí el nombre, en la Indonesia, África Central y sobre todo el área de la Amazonía. Destacamos su gran biodiversidad vegetal y animal, como podemos deducir en esta imagen, con la presencia de numerosos aves como este tucán, reptiles, anfibios, población indígena que vive en esas áreas, en muchas de ellas, y unas condiciones climáticas especialmente interesantes, en la medida que hace muchísimo calor, tanto de día como de noche, como consecuencia de estar expuestos a los rayos del sol en el Ecuador. Aquí tenemos esta serpiente. Y bueno, la oscilación térmica apenas es inexistente, estamos hablando entre 1 o 2 grados como mucho, temperatura media anual de 25 o 26 grados centígrados y unas precipitaciones muy abundantes y regulares, llueven todos los meses, no identificamos una estación seca porque siempre llueve y tanto es así que hablaríamos entre 3.000 y hasta 5.000 litros por metro cuadrado anual, lo cual es muchísimo, pero lo general es 2.000 milímetros. Bien, vámonos ahora a la sabana. Aquí tenemos al león que está aquí posando para la foto y este paisaje se corresponde con el clima tropical. A medida que nos alejamos del Ecuador, las temperaturas empiezan a bajar, también la oscilación térmica y además lo más destacable es que las precipitaciones también lo hacen. Miren aquí en esta imagen la cantidad de áreas que aborda este tipo de paisaje y de clima. Aquí podemos ver cómo se encuentran en el sur de Asia, en muchas partes de África, también de Australia, América del Norte y América del Sur. El paisaje, el que vemos aquí, altas hierbas, muchas acacias, que en este caso serían árboles, también baobabs, estos son acacias, una gran presencia de herbívoros, como por ejemplo el elefante, la jirafa, el hipopótamo, el rinoceronte, las gacelas que vemos aquí, también de depredadores como el citado león, el leopardo o el guepardo. Cultivos tropicales, en actividades económicas, y aquí vemos este climograma tan interesante que refleja de forma muy fiel la presencia de esa estación lluviosa y la otra estación seca. Es tanto o más lluviosa cuanto más cerca estamos del Ecuador y cuanto más nos alejamos, pues menos es la duración que tiene. Las temperaturas, por su parte, son también elevadas, pero la oscilación térmica es bastante mayor o un poquito mayor. Hablamos de 5 o 10 grados incluso, dependiendo de donde nos encontremos. Y bueno, es bastante interesante. Continuamos en la zona cálida y nos vamos al clima desértico o al paisaje de desierto, que puede ser de rocas cuando hablamos de un REC o de arena cuando hablamos de un ERC. ¿Cuál es la principal característica? La extremada aridez, donde las precipitaciones están por debajo de los 250 litros por metro cuadrado. Aquí podemos identificar muchos desiertos, del Karakorum, el Gobi, el Sahara, por ejemplo, el de Arabia o el Gran Desierto de Arena y Victoria en el caso de Australia, también Sonora o Chihuahua en América del Norte. Motivado por la latitud, motivado también por la cercanía a unas corrientes frías o unas áreas de anticiclones. Este caso está reflejando estas barjanas, estas dunas y aquí también camellos. Hay pueblos que viven como pueden ser los tuareg o los bereberes y las condiciones sin embargo son extremas, salvo en los oasis que podemos ver afloramientos de agua. Tanto es así que la precipitación pues apenas alcanzan, en este caso concreto, los 20 milímetros y la amplitud térmica es muy elevada, dando lugar, sobre todo durante la noche y el día, unos extremos extraordinariamente grandes. Este otro caso de aquí, en el climograma que refleja en el caso de Arabia Saudí, vemos que las temperaturas son infernales en la medida que casi siempre están por encima de los 25 grados centígrados, incluso llegando a más de 30.
Fíjense también muy bien cómo hay muchísimos meses donde no llueve prácticamente nada. Este tipo de paisaje encontramos una vegetación xerófila que se adapta a esas condiciones, a veces es inexistente, y en cuanto a las actividades económicas, además de las que llevan a cabo los pueblos que habitan en el desierto, podemos hablar de la explotación del gas natural o del petróleo, como vemos aquí. Nos dirigimos ahora hacia la zona templada y empezamos por aquel que tiene atributos más propios del clima cálido. En este caso estamos hablando del clima mediterráneo, aquel que está mirando hacia ese mar, aunque también se puede identificar en otros puntos del globo. De hecho, en este mapa podemos comprobar cómo el clima mediterráneo y su paisaje también se abre en áreas más allá del mar Mediterráneo que baña las costas de Europa y del norte de África, además de la península de Anatolia o el área de Oriente Próximo con Líbano, por poner un ejemplo, también Israel. En este caso identificamos incluso el oeste de Estados Unidos, Australia con Persia del Ayla, Ciudad del Cabo en Sudáfrica o incluso el Chile. Este paisaje pues se destaca por tener una gran presencia humana como consecuencia de las buenas condiciones climáticas que tiene. En este sentido hablamos de que los inviernos no son fríos y que los veranos son calurosos y por lo tanto atrae la actividad turística que como bien sabemos tiene un gran efecto multiplicador. Este turismo, catalogado como sol y playa, ofrece unos grandes beneficios económicos y también un impacto paisajístico. La vegetación de bosque de hoja perenne, como estas encinas que vemos aquí, cultivos de trigo, vid, olivo, también cuando desaparece el bosque puede aparecer la maquia o la garriga y en ocasiones incluso vegetación de carácter africano, incluso desértica, como podemos comprobar en algunos lugares. Si echamos un vistazo a un climograma, este es el caso de Valencia, identificamos cómo las temperaturas, pues alcanzan los 25 grados en verano y el invierno, como decíamos antes, no son especialmente bajas. Cuando nos vamos más hacia el este, sí que se agudiza mucho más, pero en cualquier caso la oscilación térmica no supera los 15 grados y las precipitaciones están entre los 200 y los 700 milímetros anuales o litros por metro cuadrado. Destacar, esto sí que es muy importante, que las precipitaciones son más abundantes en los meses de otoño, octubre y noviembre, mientras que el verano por lo general no llueve, dando lugar a lo que conocemos como una sequía estival. En este otro climograma de Murcia, también hablamos de España, se agudiza aún más esa sequía estival que puede perdurar incluso durante más meses. A medida que nos vayamos hacia el sur o que estemos más influenciados por la latitud, las características varían, siendo una temperatura media anual mayor o menor según los casos. No es igual Girona que Murcia, igual que tampoco lo mismo es Turquía que California. En cualquier caso, las medias están por encima de los 16 grados, a veces llegando casi hasta los 20, y las precipitaciones son entre 200 y 700. Vámonos al Oceánico Atlántico, aquellas áreas que están bañadas por el Océano Atlántico, que las vamos a encontrar sobre todo, estamos hablando de Europa, en las Islas Británicas y toda la costa norte de la península, así como lo que mira hacia el mar Báltico y también incluso el del norte y Noruega. El bosque es un bosque caducifolio donde encontramos las especies de hayas y robles, como aquí las identificamos, el prado que también aparece y que vimos en la página anterior, en la diapositiva anterior, y ciudades que también están bastante humanizadas con actividades económicas destacables, tanto de turismo cultural como incluso servicios, portuarias, industrias de toda índole. Este es el caso de Santiago de Compostela y esta imagen de aquí es de Dublín como dos ejemplos. Las temperaturas son más bajas, pero la oscilación térmica es menor que en el Mediterráneo, apenas hablamos de en torno a 10 grados de oscilación térmica. Unas temperaturas también más bajas que pueden oscilar entre los 10 y los 15 grados de media, dependiendo si estamos en el norte o en el sur, cuanto más al norte más frío. Sin embargo, las precipitaciones, como podemos identificar, son abundantes y regulares durante todo el año. No llueve tanto como en el clima tropical o como en el clima ecuatorial, pero llueve bastante. Estamos hablando de que para abrir un umbral más o menos interesante, diríamos entre 800 y 2000 milímetros o litros por metro cuadrado anualmente. Vemos que la sequía apenas es inexistente y si la hay sería apenas durante los meses de julio y agosto. Y como el caso este de Francia, pues hablamos de unas condiciones bastante favorables tanto en verano como en invierno. Continuamos con el clima continental o de interior en el caso de España, aunque hablamos del continental.
en donde, como bien imaginamos y deducimos, el factor distancia al mar influye muchísimo. A medida que nos alejamos del mar, pues las condiciones climatológicas varían, dando lugar a unas temperaturas más bajas y una mayor oscilación térmica que aquí supera por bastante a la del Mediterráneo, llegando a ser de más de 20 grados. En este mapa identificamos más o menos dónde se encontraría ese clima continental, que podría ser incluso más extremo cuanto más hacia el interior nos hallamos, y un bioma o unos paisajes vegetales caracterizados por la taiga, que es este bosque de coníferas, abetos, abedules, mucho pino, esa vegetación, esos árboles y ese estrato arbóreo destacable, o cuando las condiciones son más áridas aparece la estepa, tal y como estamos apreciando en esta imagen de aquí, con unas condiciones pues mucho más desfavorables. El clima, pues identificamos aquí un verano caluroso y con más lluvia, precipitaciones que están pues entre los 300 y también 700 milímetros anuales, este caso es Viena, una amplitud térmica que decíamos de más de 20 grados y unas temperaturas que pueden ser de menos 0 grados durante el invierno y de más de 15, a veces hasta 20 durante el verano. Este caso es Minsk, en Bielorrusia, y aquí se aprecia esas mayores precipitaciones en verano, menores en invierno, y temperaturas muy bajas, incluso que pueden ser hasta de menos de 5 grados durante los meses de invierno, tanto más evidentes cuanto más al interior, como ya estamos diciendo. Continuamos con los climas fríos y ahora nos vamos hacia la alta montaña, que como su propio nombre indica, pues está en la alta montaña, es decir, en áreas de cordilleras que superan los 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar. En esta imagen podemos identificar pues, el Himalaya, los Andes y otras muchas áreas como lo que encontramos en África, las montañas rocosas, los Alpes, el Cáucaso, la cordillera escandinava, que se reparte a lo largo y ancho del globo, aunque podríamos encontrar otras pequeñas zonas de alta montaña en, por ejemplo, España, sin ir más lejos. Son espacios poco habitados, con unas condiciones climáticas especialmente difíciles en la medida que hace mucho frío, temperatura media anual por debajo de los 10 grados siempre, y con unos veranos muy cortitos en donde se pueden llegar a superar los 10 grados, a veces incluso más, dependiendo si estamos más al sur o al norte, como ya bien imaginamos, con pueblos concentrados en los valles, como vemos también en esta imagen de aquí. Si observamos este caso del puerto de Navacerrada, identificamos un invierno muy largo, con temperaturas que de media tienen menos de 0 grados, y un verano, como estábamos diciendo, bastante corto. Las precipitaciones, pues dependiendo de dónde nos encontremos, pueden estar entre los 700 hasta incluso los 1500 milímetros o litros por metro cuadrado. Y unas temperaturas pues que en aquel caso era de 6 grados de media, en este otro caso de Sierra Nevada es de 4 grados. Fíjense que también se encuentra a 2500 metros de altitud. A medida que subimos, ya lo dijimos antes cuando hablamos del factor altitud, más frío hace y la precipitación también desciende. De hecho, en este caso es de 694 litros por metro cuadrado. Obsérvese también ese verano muy cortito, donde la temperatura supera en ocasiones los 10 grados y el resto del año un frío bastante potente. Mucho frío, pero no tanto como el que viene ahora. El que viene ahora, y con este terminamos, es el clima polar. Como su propio nombre indica, se encuentra situado en los polos, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Estaríamos hablando del polo ártico y el antártico respectivamente, y allí donde los rayos solares tienen mucha menor incidencia. Fíjense aquí en este mapa que podemos apreciar, sobre todo está más enfocado en el norte, pero también la Antártida lo es, el área que abarca el clima polar. Todo el inlandsis de Groenlandia, el norte de Canadá, de Rusia, también la península de Kola y áreas del hemisferio norte. En estas áreas hallamos población que habita y que se dedica al pastoreo de renos, como el caso de estos lapones. También los esquimales o inuits que bueno, se dedican a la pesca y también a la caza, como esta imagen tan buena de esta familia en blanco y negro. Y que, bueno, como estamos diciendo, son espacios muy poco habitados, sobre todo en el hemisferio sur, el hemisferio norte, las condiciones son un poquito más benévolas, pero en todos los casos encontraríamos 6 meses de luz y 6 meses de noche, dado que el polo se encontraría
sin mirar al Sol como consecuencia de la inclinación del eje terrestre, como vimos también anteriormente. La vegetación es prácticamente inexistente. Cuando aparece, como vemos aquí, aparece la tundra, que son esas formaciones herbáceas donde destacamos algunas plantas y también sobre todo la presencia de musgos y líquenes. También puede aparecer arbustiva como es la landa, que también aparecería en la alta montaña. Fíjense qué frío hace. La temperatura media anual puede ser en este caso concreto de Canadá de -1 grado y una amplitud térmica especialmente extraordinaria. En este caso superan los 25, incluso 30 y aquí casi tocando los 40 grados de diferencia entre el mes más cálido, que puede ser 15 grados, y el mes más frío, que puede estar prácticamente en -20 grados. En el caso de la Antártida, en el hemisferio sur, porque Canadá está en el norte, fíjense ustedes qué barbaridad. Aquí el verano coincide con nuestro invierno y sin embargo no llega ni siquiera a rozar los 0 grados de temperatura media en esos meses. Hablamos de que unas condiciones son extremadamente frías. En este otro ejemplo que tenemos aquí, más cerquita del mar, vemos que aún mejora un poquito. También la temperatura en verano supera los 0 grados, pero la amplitud térmica sigue siendo muy elevada. En este caso no, porque está cerquita del mar, pero suele ser de más de 20 grados, incluso a veces pues mayores. Las precipitaciones, por su parte, no son tampoco elevadas, en la medida que hay unas altas presiones y apenas hallamos, y el aire está muy frío, no llueve mucho y se congela. Estamos hablando entre 200 y 600 milímetros o litros por metro cuadrado como máximo. En todos los casos identificamos esos 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad y un frío extraordinario, ¿no? Ese clima glacial que da lugar a unos ambientes dificilísimos para la vida y que tanto es así, como bien sabemos, que fue el último lugar que fue pues colonizado por el ser humano, ¿no? A principios del siglo pasado, con las expediciones de Amundsen y Scott. Aquí tenemos a Amundsen, de hecho. Bueno, pues por fin, hemos terminado. Espero que hayamos llegado hasta aquí. Si es así, los felicito y les doy un aplauso. Y lo más importante, hemos hecho un repaso a mi juicio un poco rápido, pero en cualquier motivo deseo que seamos capaces de entenderlo un poquito mejor. Aquí tenemos esa tormenta tropical que nunca acabó llegando a Canarias. Que entendamos mejor cómo es el tiempo y sobre todo cómo es el clima y los diferentes paisajes, que no perdamos la cabeza como este señor del tiempo en Halloween, y que sean conscientes de en qué consiste el clima, los factores climáticos y los diferentes paisajes que hemos comprobado y encontramos a lo largo del mundo. Y nada, lo dicho, un saludo, un abrazo, repasen, estudien, pregunten cualquier duda que tengan por ahí y ya nos vamos viendo. Chao.